Veamos esto. Dice el establecimiento del eje hipotalámico y hipofisario ovárico. Dice, el establecimiento del eje hipotalámico y hipofisario ovárico postparto se ve afectado por la secreción elevada de niveles de progesterona, estrógeno y lactógeno planetario durante la gestación. A ver, la pregunta es, ¿por qué debe existir este desestablecimiento? ¿Por qué? Por el sentido que durante la gestación ha habido muchas hormonas que se han secretado en gran cantidad. Ahí sí citamos 3 hormonas: la progesterona, el estrógeno y el lactógeno placentario. Estas 3 hormonas se han ido secretando durante casi toda la gestación. Bueno, toda la gestación. Y todas estas hormonas han ido inhibiendo el eje hipotalámico hipofisario gonadal. Especialmente lo han ido inhibiendo a la hipófisis y al hipotálamo. ¿Se dan cuenta? Entonces, después del parto, tiene que volver a restablecer el funcionamiento de este eje. Eso es lo que trata de decir esa parte conceptual. Tiene que volver a funcionar. ¿Ya? A ver, el efecto de estas hormonas determina una aciclicidad que se prolonga por un largo tiempo después del parto. Esta etapa de no funcionalidad se la conoce como anestro postparto. La primera ovulación postparto es el signo de que se ha superado el bloqueo producido por la preñez. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Sí? Esta etapa donde la hembra deja de funcionar se llama anestro postparto. ¿Ya? Anestro postparto. Esa etapa donde no está todavía restablecido se llama anestro postparto. Cuando inicia este restablecimiento, no va a ser al día siguiente después del parto, sino que va a ser un tiempo. Puede tardar 8 días, 10 días, 30 días, 40 días, pero tarda un tiempo. Mientras esa etapa, ¿sí? Está todavía inhibida, se conoce como anestro postparto. ¿Ya? Cuando ya esa etapa vuelve nuevamente a funcionar, obviamente estamos indicando que la hembra ha reiniciado su ciclicidad. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿cuándo vamos a saber que ha iniciado? Cuando exista la primera ovulación postparto. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Me estoy dejando hacer entender? ¿Sí me está entendiendo? ¿Ya? ¿Por qué les hablo esto del anestro postparto? Por el sentido de que existen ciertos factores que van a alargar este periodo en algunas especies. En otras especies no van a alargar. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el inicio de la ciclicidad? Miren, ¿en qué consiste el inicio de la ciclicidad ovárica? Aquí tienes un grafiquito, ¿sí? El objetivo principal es que en el ovario vuelva a haber folículos, listo. Y este folículo pueda terminar con ovulación. Eso es, ahí termina el inicio. Pero, ¿qué es el inicio de la ciclicidad ovárica? Dice, la ciclicidad ovárica postparto se dice que se inicia cuando los niveles de LH son capaces de terminar la maduración del folículo dominante e inducir ovulación. Entonces, ¿qué me trata de decir esta parte conceptual? Me trata de decir que ya vamos a indicar que esta vaca haya iniciado su ciclicidad ovárica cuando hay niveles de LH normales y ese LH puede estimular maduración folicular y ovulación. En simples palabras, cuando la hembra vuelva a ovular, significa que haya iniciado su ciclicidad ovárica. ¿Ya? Y ahí tiene el grafiquito, este grafiquito que todo tiene que empezar a nivel de la GNRH, ¿no? Empieza de la GNRH, va a ir a nivel de la adenopófisis y va a estimular a que salga la FSH hace un reclutamiento del folículo dominante, hace su retroalimentación positiva y negativa, y al final sale pues la LH que termina haciendo crecer el folículo dominante y liberando estrógeno. Y este folículo tiene que ovular. Bueno, ese es el proceso, eso es ciclo estalco, ¿no? Está volviendo a iniciar. ¿Sí me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que todo el mundo espera. Que la hembra vuelva a ciclar inmediatamente. ¿Ya? Bueno, pero
existen ciertos factores. Factores que obviamente hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Como les decía, este inicio va a depender mucho de estos factores para que realmente se inicie inmediatamente. ¿Ya? Miren, factores que afectan el inicio de la actividad ovárica. Uno, el amamantamiento. Creo que les dije alguna vez, ¿no? Que en el amamantamiento, o sea, dejan de ciclar. No hay ciclicidad. ¿Ya? Los primeros meses, el amamantamiento, la presencia del feto, del recién nacido, ese proceso de estar amamantando hace la liberación de varias hormonas, ¿no? No solamente libera oxitocina, libera corticoides, ¿sí? Libera al mismo tiempo también prolactina, y todas estas hormonas, especialmente los corticoides, hacen un desequilibrio hormonal, por lo tanto, una retroalimentación negativa, evitando que la hembra vuelva a ciclar. ¿Ya? Eso es lo que hace el amamantamiento. ¿Ya? Y el amamantamiento no solamente está basado por la succión, o sea, de la glándula mamaria, o sea, sino también es la presencia del feto. Les comento que hace años han hecho un trabajo un poquito para algunos, ¿cómo decirles? Fuera de este ámbito del bienestar animal. Todo este proceso hace la inhibición. Y a todo este proceso se le ha llamado amamantamiento. ¿Sí me vas a entender? Ahora, algunas hembras es más significativa y otras no, o sea, en diferentes especies. La que realmente se inhibe por completo el amamantamiento es en las cerdas. En las cerdas, mientras tú no destetes, ¿sí? Ellas van a seguir con un factor inhibitorio. Se va a seguir inhibiendo. ¿Sí me entendieron? Eso pasa en las cerdas. Se inhibe completamente. Así que en las cerdas, si vos quieres que la cerda vuelva a entrar en cero, destetar. Tienes que destetar. ¿Por qué piensa que existen destetes precoces? 25 días, 28 días, 30 días, ¿no? Ya les meten a temprana edad. En el caso de los bovinos también, pero son los primeros meses. El primer mes. En el bovino de leche casi nada. Son 15, 20 días que obviamente se ve afectado y después vuelve nuevamente a establecer. En el bovino de carne es más significativo. Casi todo un mes que el feto le va bloqueando el inicio de la ciclicidad ovárica. O el restablecimiento del eje hipotalámico hipoficiario gonadal. ¿Ya? Eso le va a bloquear. En la oveja, de la misma forma, pero son 2 semanas, 3 semanas, y nuevamente la ovejita vuelve a restablecer su funcionalidad. ¿Sí me dejó entender? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron? En la llave igual son 3 semanas, no dura más. 3, 4 semanas ya nuevamente está manifestando aceptación al mar. Pero en donde es significativo es en la célula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro factor, la nutrición. Estamos hablando de factores fisiológicos, por cierto. ¿Ya? ¿Existen patologías? Claro que sí. Quistes, ¿sí? Estamos hablando de infecciones en el útero, una montonera de problemas que pueden pasar. ¿Ya? Pero estamos hablando de procesos fisiológicos. Otro viene a ser el factor nutricional. Miren, ¿qué dice? Este viene a ser un factor primordial debido a que una hembra con una mala nutrición expresada en una condición corporal baja, en el posparto, esta no llega a reiniciar su ciclicidad ovárica en los parámetros establecidos en cada especie, llegando a prolongarse por varios meses. ¿Ya? Entonces, la nutrición es fundamental. El estado nutricional posparto es fundamental. ¿Por qué? Por el sentido que si esta hembra enflaquece mucho, no va a ciclar. ¿Sí lo entendieron? ¿Ya? Por eso los animales, hoy en día dentro del manejo de los animales, se evalúa mucho condición corporal. ¿Ya? Al próximo semestre vamos a ver esto de condición corporal, pero la condición corporal es el estado de gordura del animal. ¿Qué tan gordito está? ¿Qué tan flaquito está? Y eso se mide mediante condición corporal. Es una escala de 1 a 5.
en la mayoría de las especies. Algunos en una escala de 1 a 9, pero la mayoría utiliza una escala de 1 a 5. En cerdos, en bovinos de leche, una escala de 1 a 5. Lo ideal, entre 2.5 hasta 3.5. Escala de 5 muy gorda, muy obesa, no nos sirve. Escala de 1 muy flaca, muy caquética, no nos sirve. O sea, está demasiado flaca, demasiado gorda. Tiene que tener una condición intermedia. Y esa es la adecuada. Y eso es lo que uno evalúa. Ya dentro de los programas de manejo productivo y ser productivo, te dan ciertos parámetros. Dice, la vaca al parto debe llegar con 3.25 a 3.5. Listo. O sea, esa es la condición que vos tienes que dar legal. Ya, al próximo semestre, como les digo, les voy a enseñar a evaluar, porque eso se evalúa con IMAR. Hay que ver y hay que evaluar. En ovejas, en vacas, les voy a enseñar cómo se evalúa, con el ojo y tocar. ¿Ya? Bueno, pero ese viene a ser el objetivo principal. ¿Por qué? Porque si su condición corporal baja demasiado, ¿sí?, la hembrita ya va a dejar de reproducirse. Va a entrar en una etapa de anestro. Y la pregunta, ¿por qué baja de peso? ¿Por qué tiende a bajar de peso? Porque existe toda vaca posparto tiene un balance energético negativo. Toda hembra posparto tiene un balance energético negativo. ¿Qué significa eso? Que ingresa poca energía y gasta mucha energía. ¿En qué se va la energía? En la leche. ¿Cuál es el azúcar de la leche? La lactosa. ¿Es un monosacárido o un disacárido? ¿Qué? ¿Mono o disacárido? Ya. Entonces, obviamente gasta bastante azúcar. ¿Sí? La leche casi tiene un 5% de lactosa. Y eso es bastante. Entonces, el organismo, cuando no recibe mucha energía, ¿sí?, lo que hace es sacar de su cuerpo. Ahí existen ciertos procesos, ¿no?, como la famosa gluconeogénesis, que va a afectar la parte muscular. ¿Ya? Entonces, toda hembra empieza a enflaquecer. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Entonces, esos son los dos factores para el desestablecimiento ovárico. Y obviamente para el establecimiento del eje hipotalámico y hipofisio gonadal. ¿Sí me dejó entender? ¿Sí? Ya. Entonces, esos son dos factores que hay que tomar en cuenta después del parto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Sí se entendió? Dime. Sobre el síndrome de vaca caída. El síndrome de vaca caída es específicamente más lo relacionado con la fiebre de la leche. No es la única, pero obviamente es la más frecuente. Y la fiebre de la leche se ha relacionado con la hipocalcemia, la deficiencia de calcio postparto. ¿Ya? ¿Sí? Es deficiencia de calcio. Significa, tienen que darse cuenta, realmente las más propensas son hembras con número de camadas muy elevada, porque tienen que formar alta leche, y las hembras lecheras. ¿Por qué digo lecheras? Porque hembras lecheras hay la cabra lechera, la oveja lechera, la vaca lechera. No es una sola especie. Son 3 especies que nos dan leche: la cabra, la oveja y la vaca. ¿No? Y hoy en día también los dromedarios, que ya nos empiezan a dar leche. ¿Ya? Entonces, el sentido es que cuando la hembra llega al parto, hay un desequilibrio específicamente de los niveles de calcio. La hembra tiene una hipocalcemia aguda. Los niveles de sangre, los niveles de calcio en sangre caen abruptamente. Y la hembra no sabe de dónde sacar calcio. Y lo que hace es obstruirse. ¿Y por qué? Porque ¿quién se encarga de la contracción muscular? Entonces los músculos dejan de contraerse. Ese es el síndrome de vaca caída. ¿Ya? Y ese, el específico del síndrome de vaca caída es la hipocalcemia. Hay hipomagnesemia también, ¿sí? Hay que diferenciar. Realmente puede haber también algún proceso, digamos, patológico a nivel de la columna vertebral, ¿no? Pero no son muy frecuentes. Lo más frecuente vas a ver la hipocalcemia. ¿Ya? ¿Sí me debo entender?
haber deficiencia de vitaminas y minerales cuando la vaca empieza a extraer su propia leche? Cuando empieza a succionarse, Sí. obviamente sí, pero posteriormente se vuelve un hábito, ¿no? Hay vacas que se lactan, se succionan, ¿no? O sea, se vuelve como un hábito. No es que, o sea, al principio sí es una necesidad nutricional, pero posteriormente se vuelve hábito. Hay vacas que se dan la vuelta y se chupan. Normal, ¿sí? O los chupaquis, hasta viejos siguen chupando. Eso sí. Eso se hace. ¿Quién ha lactado hasta los 5 años? Así que los chupaquis es normal también. No es muy bueno, pero los chupaquis se llama aquel que chupa hasta largo, o sea, muchos años. En el caso de los bovinos también tiene que ver un teste. Aquí, perfecto. Ahí, pero vas a la pática, ¿no? Sí. Si no estás. Así tienes que la pática. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron esa parte? Ya. Entonces, o sea, algo para terminar este temita, porque es el último tema fisiológico y ya no voy a tocar más. La próxima ya es biotecnología reproductiva, con eso estoy acabando casi toda la etapa biológica de la reproducción de la hembra y del macho. ¿Ya? Lo que sí hay que entender es algo fundamental. ¿Ya? La nutrición está, bueno, la reproducción está muy relacionada con la nutrición. Eso entiende. En los animales es así. Mala nutrición, mala reproducción. Y eso tomen en cuenta, se lo van a grabar hasta el último día de su vida. ¿Ya? ¿Por qué les digo? O sea, especialmente si se van a meter a trabajar en la parte productiva. Porque les va a ir mal. ¿Ya? Y el que no entiende ese proceso, le va mal. Lo que les decía, el anterior semestre, bueno, el año pasado, yo he entrado en el mes de septiembre a asesorar esto de lo que es el Centro de Mejoramiento Genético de Toma Toma. He entrado a hacer inseminación artificial y a hacer criopreservación de semen. Esos eran mis dos objetivos. Tenía que congelar semen, bueno, tengo semen congelado todavía ya, y aparte inseminar. Cuando yo he llegado allá a Oruro es considerada la zona ovinera en el país. Es el potencial ovinero, por sus ferias. ¿Dónde comes la mejor carne de cordero? En Oruro. ¿Dónde comes el mejor charquecán? En Oruro, por los camellos, ¿no ven? O sea, Oruro se caracteriza por ser ahí. ¿Cuál es tu lógica de vos como veterinario? Dices, estoy en una bonita zona, voy a trabajar excelente, voy a hacer las cosas en una forma adecuada. Llego y todo fue lo contrario. Hablarles de inseminación era chocarse contra un muro. Te hablaban pesticidades los dos doctores. Uno que decía, doctor, yo he dado 100 hembras para que me inseminen una primero. No creo en la inseminación. La inseminación no sirve. Me lo han arruinado mis animales. He tenido que mandar a matadero muchos animales. Entonces me dice, pero no es mala. La inseminación no es mala. ¿No? Entonces he ido indagando gente que me ha dicho, no, me lo han puesto las hormonas, se ha enfermado, se ha muerto. No quiero. No. Todo era rechazo. Y eran pues de baños grandes, ¿no? O sea que tenía 300 hembras, 400 hembras, que ahí podías cumplir todos tus objetivos que me han planteado en la consulta todo el día. Entonces he hablado y dije, bueno, primero capacitemos. Algo fundamental que tienen que entender, que para cuando tú metes alguna biotecnología, capacita al productor, hacerle entender lo que realmente es la biotecnología. Y dos, hablar la verdad, no mientas. Si nunca lo has hecho, no mientas. Intégrate o estate con alguien que sí ha trabajado en eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema no es SIDA, no era la biotecnología, era la mala aplicación de la biotecnología por técnicos anteriores. Primero, ¿qué han hecho? Han sobreestimado. Se va a preñar el 70-80%. No conocen el proceso fisiológico del aire. Y la realidad en la inseminación intracervical es 40 y 50. Y cuando yo di la charla, como ahorita le estoy dando, dije, momento, ¿cuánto, doctor, la primera es? 40%. 40. Nada más sí, porque esa es la realidad. Pero ahora sí les voy a hablar
¿por qué es importante la IATF? Porque yo no hago por inseminación a células natural, sino se hace por IATF. Inseminación artificial a tiempo fijo. O sea, juntarlos. Eso te da muchas ventajas. Entonces, cuando ya empiezas a hablar de esas ventajas, la gente va a cambiar. Otro factor, nutrición. Me fui en noviembre a palpar, condición corporal. Me descartó, ve que estaba viendo, no me sirve. Unas 2, 3, pero tan poquito. Pero antes metían nomás tropas. No. Eso es afán. Y les vuelvo a decir. O sea, la nutrición está relacionado con la reproducción. Ahora, vamos a preparar. ¿Qué vamos a meter, doctor? ¿Olivitazar? No, eso no es para la reproducción. ¿Qué vamos a meter? ¿Vitamina D? Bueno, tal vez. ¿Qué vamos a poner? ¿Un reconociente? No, porque existen minerales específicos de la reproducción. ¿Saben cuáles son? El fósforo, ¿sí? El selenio, el zinc, el cobre, ¿sí? El magnesio. Esos son. El calcio sí te ayuda en todo, pero cuidado que vos estés metiendo complejo B para mejorar la reproducción, no sirve para nada. ¿Sí? Vitamina K no sirve para nada. O sea, hay minerales específicos, entonces tienes que buscar medicamentos que sí te van a ayudar. ¿Qué hemos hecho? Preparación. Preparando al animal. Hemos desparasitado, preparar y recién inseminado. Ahora están naciendo, les comento ya mis hijos de lo que he inseminado. Pero hace una travesía única. Ya, o sea, me han tenido hasta la noche de Año Nuevo, bueno, no Año Nuevo, no, pero hasta el 30 de diciembre yo seguía inseminando. Todo el día inseminando. Mi autito ha recorrido toda esa pampa de Lorita, había hasta Guayamarca, ahí mover, subir cerros, estar ahí, venía al centro, colectaba semen y volvía a ir con el semen, otros machos lo preparaban, volvía a colectar. Es una locura, ¿no? A las 11, 12 de la noche estaba todavía ahí inseminando. Pobre auto. Pobre auto y pobre de técnico. Pero al final, igual. ¿No? O sea, llegamos a inseminar. Y hoy en día se tiene ya respuesta en un pequeño sector, aceptación. No en todo, todavía sigue habiendo la desconfianza. Es un pequeño sectorcito. Pero esto es algo importante, porque el productor le crea al productor y no casi al técnico. Entonces, ahora tengo que ver, en junio estoy volviendo a retomar, si Dios quiere, porque siempre hay que ver, te confirman, te llaman, pero siempre Dios es el que decide si vas a volver o no volver. Pero el sentido es que ya estoy viendo técnicas para que el productor disipa el producto. Diga, aquí está mi cría nacida por inseminación. Esto es resultado, no es algo inventado. Entonces, algo fundamental. Y saben que cuando uno analizaba, y lo que te cuentan ellos, porque ellos saben muy bien desde el manejo de ovinos, o sea, manejan muy bien, pues claro, hay etapas que cambian, o sea, algo fundamental, la mejor época para inseminar es marzo, abril, es su época boom de la oveja en reproducción. Lo que es otoño, es la época más fértil de la oveja. A mí me están dejando casi invierno, están acabando su fertilidad, pero igual tengo que batallar con algunas hormonas para mejorar. Pero llego. Entonces, ¿qué? Eso han cometido. Han inseminado en septiembre, octubre, mala época reproductiva. Han metido cualquier oveja sin evaluar condición corporal. No sabían evaluar condición corporal. Entonces, han metido oveja flaca, que no ovulaba. ¿Sí? Ese es un error garrafal. Han metido, obviamente, también, no han preparado con reconstruyentes. Los reconstruyentes no te mejora nada la fertilidad. Entonces, por eso les digo, la reproducción es un mundo muy bonito, pero hay que saberla manejar. Y para saberla manejar, y especialmente cuando te pasa la biotecnología reproductiva, manejar la fisiología y la nutrición, fundamental. No manejas eso, todo te va a ir mal. Todo te va a ir mal. Todo viene en base a eso. Todas las biotecnologías están basadas en esto, en fisiología. A la oveja han visto que pensaba que era una vaca. Eso han pensado. El mismo protocolo de la vaca le han metido a la oveja. Ninguna ha entrado en serio. Algunas incluso les han formado hasta quistes. Le han metido estrógeno cuando realmente no debían meter estrógeno. ¿Pero por qué? Porque hacen copia, como receta. A ver, los peruanos son capos, ¿no ven? Traigan un protocolo peruano y metámosle ese. Ya, no. Los uruguayos son los más capos en ovinos. Traigan un protocolo uruguayo. No.
Es fisiología, muchachos, fisiología. En base a fisiología, ¿cómo está la hembra? Trabajas. Miren, el otro día les he enseñado el tiempo de gestación, ¿no? Ahora que me están pariendo las ovejitas, ya me mandan por registro, pues, los productos. Miren, todo está fecha parido con tanto de peso, tanto. Entonces, les comento que el tiempo de gestación en una oveja va desde los 143 días. Han nacido con 143 días. Algo, partos múltiples, pero. O sea, han nacido dos también nacen. Pero casi hasta el día 146, que a ver, mañana se cumple 150 días. Sí, hasta el día 147, hasta el domingo, han nacido doble. Después ahora están naciendo sencillitos. Uno. Entonces, ahora sí ya puedo indicar que el tiempo de gestación puede ir desde 143 días, y especialmente los primeros 3 o 4 días, en ovejas múltiples, o sea, con partos dobles, ¿sí? Y a partir de los 146, 147 días, los simples. Hasta los 150. Bueno, hasta el momento no me han dicho si siguen pariendo las ovejitas, pero yo les he dicho que hasta el jueves deberían parir bajo la literatura de otros que han investigado. Yo lo que he visto aquí en Canutaca, 145, 150 días. O sea, ese ha sido el intervalo, 145 y 150 días. Por eso les dije ese intervalo, y en base a lo que ves, no en base a lo que lees o lo que buscas. ¿Se dan cuenta? Pero ahora cambian ciertas figuras también, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Listo, con eso terminamos todo esto de la fisiología reproductiva. Muchas gracias por